Además de la compensación por formación que ya vimos en el vídeo anterior, existe otro mecanismo que permite generar un derecho a cobro. Hola a todos, soy Samuel Jurado, Managing Director de City Sport Consulting, y hoy vamos a hablar del mecanismo de solidaridad. El mecanismo de solidaridad es la herramienta que ha creado FIFA para compensar a los clubes formadores por el éxito de sus jugadores, entendiendo por éxito la transferencia internacional, pues como acabamos de decir, el derecho a cobrar las cantidades correspondientes se produce cuando hay una transferencia del jugador antes del vencimiento de su contrato, lo cual es totalmente lógico porque las transferencias solo se producen cuando el contrato está en vigor. Por tanto, en principio esto no se aplica a los agentes libres y a aquellos jugadores que no tienen equipo. Y en cuanto a la transferencia, como no se define qué se entiende por transferencia, hay que entender que se incluyen tanto las transferencias definitivas, es decir, lo que se conoce como el fichaje, como las transferencias temporales, lo que todos conocemos como cesiones. El problema que se genera con la transferencia es la cláusula de rescisión. Durante mucho tiempo se ha discutido si el pago de la cláusula de rescisión se entendía como una transferencia o no. En principio, no debería de serlo, ya que lo que consiste es que el jugador paga una cantidad para quedar libre y poder ir a otro equipo. Sin embargo, esto ya ha sido resuelto por el CAS, según lo digamos en francés o en inglés, en un caso entre la Lazio y el Vélez por el jugador Mauro Zárate, donde se terminó dictaminando que de la misma forma que una transferencia se produce porque el club ha dado su consentimiento, se entiende que la cláusula de rescisión es un consentimiento anticipado y por lo tanto, a efectos del mecanismo de solidaridad, se entiende como una transferencia. En principio, el cálculo del mecanismo de solidaridad supone el 5% del valor bruto de la transferencia. Esa es la definición. Ahora vamos a ir desgranándola. En primer lugar, ese 5% no es añadido al valor de la transferencia, sino que se descuenta de la transferencia. Por ejemplo, si hay una transferencia por valor de 100.000 euros, no son 100.000 euros en concepto de transferencia y 5.000 en concepto de mecanismo de solidaridad, sino que serían 95.000 por la transferencia y 5.000 sería el mecanismo de solidaridad. ¿Y cómo se calcula el valor de esa transferencia para tener en cuenta ese 5%? Pues hay que tener en cuenta tanto las cantidades fijas como las cantidades variables. Es decir, que a efectos de pagar el mecanismo de solidaridad se entiende que las cantidades variables se van a terminar pagando sí o sí. El problema que plantea este tipo de situaciones es que hay transferencias en las que no existe solamente dinero, sino que además del dinero se agrega un jugador. En ese caso hay que tener en cuenta cuál ha sido el valor del jugador para sumar al precio de la transferencia y sobre ese total contar el 5%. Pero además también existe otro problema mucho más difícil de controlar, que son aquellas situaciones en las que no hay dinero, sino que simplemente se produce un intercambio de jugadores. En ese caso, lo que se hace es tener en cuenta el valor de la última transferencia de los jugadores y sobre eso se calcula ese 5%. Pero evidentemente, os podéis imaginar la de problemas que esto supone cuando el jugador no ha sido transferido anteriormente o fue transferido siendo un rookie y ahora es una estrella de clase mundial. Una vez que ya tenemos nuestro 5% calculado, tenemos que saber que el obligado al pago es el club que adquiere al jugador. Es decir, que el club que paga la cantidad de la transferencia está obligado a retener ese 5% para pagar a los clubes que han formado a ese jugador. ¿Y cómo se distribuye? Pues se distribuye de manera proporcional entre los 12 y los 23 años. Es decir, que no es un 5% a todos los clubes en los que ese jugador ha estado entre los 12 y los 23, sino que ese 5% hay que distribuirlo entre todas esas edades. Y se hace de la siguiente manera. Entre los 12 y los 15, ambas edades incluidas, corresponderá el 0,25%. Y entre los 16 y los 23, el 0,5%. Y por último, hay que tener en cuenta que no siempre se paga el 5%. Esto sucede cuando el jugador todavía no ha alcanzado la edad de 23 años. En ese caso hay que descontar la parte proporcional. Por ejemplo, si el jugador se transfiere cuando tiene 20 años, ese el 0,5% correspondiente a los 21
a los 22 y a los 23 habría que descontarlo. El mecanismo de solidaridad se genera siempre que haya una transferencia internacional, hasta que el jugador finaliza su carrera. Por lo tanto, no hay un límite para esa reclamación. Ahora bien, una vez que se produce una transferencia, el club que tiene derecho a cobrar esas cantidades dispone de un plazo de 2 años. Si en ese plazo no ha hecho una reclamación, pierde el derecho a las cantidades que se hayan generado. Y una vez que se ha reclamado, el club que ha fichado, que es quien está obligado a retener el pago y a pagar, dispone de un plazo de 30 días. Además, hay que tener en cuenta que puede darse la situación en la que el club haya desaparecido. En ese caso, la Federación Nacional a la que pertenece, o mejor dicho, a la que pertenecía, tiene derecho a reclamar esas cantidades, pero esa federación está obligada a invertir ese dinero en el desarrollo del fútbol juvenil. En la práctica lo que sucede es que el mecanismo está muy bien diseñado sobre el papel, pero en la práctica no funciona por una sencilla razón, y es que no hay consecuencias para los clubes que no cumplen con las reglas. Por esta razón, FIFA ha propuesto 2 reformas que tratan de mejorar este sistema. La primera reforma es incluir las transferencias nacionales con un componente internacional. Hemos dicho que el mecanismo de solidaridad se genera cuando hay una transferencia internacional, o sea, entre clubes que pertenecen a distintas asociaciones. Lo que se ha hecho ahora es que si los 2 clubes pertenecen a la misma asociación, pero el jugador que se transfiere es internacional, entonces también se genera ese mecanismo de solidaridad. A mi juicio, esto no soluciona nada, porque el problema no es que el mecanismo de solidaridad genere poco dinero, sino que el poco que se genera no se está pagando. Y en este caso no se está resolviendo el problema. Y la segunda medida es la clearing house, pero como esto es algo que se acaba de implementar, lo dejaremos para otro vídeo para analizarlo un poco más en detalle. Hasta aquí la explicación del mecanismo de solidaridad y, por tanto, se concluye la explicación de la compensación por formación y el mecanismo de solidaridad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.